En primer lugar, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí. Los buenos días a aquellos que estéis allí en América. Las buenas tardes a los que estamos a este lado del océano que nos separa, por lo menos físicamente, ¿no? Bienvenida a todos, en definitiva, en este nuevo webinar de IDOM, en el que vamos a tratar un tema que hemos querido titular de esa manera quizá un poquito provocativa, y es ¿por qué la tecnología no es suficiente? ¿No? Yo no podía pensar, no es suficiente para qué, ¿qué otras cosas no hacen falta? Eso será lo que intentaremos desvelar a lo largo de la exposición que hagamos hoy, ¿no? Simplemente presentarme, empiezo yo mismo. Yo soy Antonio Lázaro, soy el responsable dentro de IDOM del área que llamamos de innovación digital, encargada de todo lo que tiene que ver con la transformación digital, tanto en organizaciones como desde la parte también pública, en lo que sería la promoción de temas de innovación digital, transformación digital en sectores y en empresas, ¿no? Y conmigo está un colaborador que en este lado, desde el otro lado del océano, Luis Felipe Ordóñez, que es el responsable allí en aquel país y en toda la zona de América Latina, en este mismo área, al que le voy a dar la palabra, que va a ser un poco el conductor, ¿no? de la presentación. ¿De acuerdo? Luis Felipe. Muchas gracias, Antonio. Sí, entonces, en ese sentido, yo voy a ser el moderador de esta sesión. Agradecerles a todos por su participación, por su puntualidad. Y bueno, para tener una buena experiencia digital, les vamos a solicitar, pues, en este momento ustedes tienen los micrófonos en mute. Sin embargo, cualquier inquietud, cualquier pregunta, podemos ir realizando el chat y van a ver que hay un segundo chat de preguntas y respuestas. Para las preguntas, los invitamos a orientarlas en ese chat de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar a conocernos, nos gustaría entender de qué perfil nos acompañan, qué perfiles nos acompañan. Entonces, en ese sentido, quisiéramos que empleen la siguiente herramienta, que se llama menti.com, que ingresen desde sus celulares a menti.com, de tal forma que a partir de allí entendamos un poco esta audiencia, ¿no? ¿Qué perfiles nos están acompañando en este momento? Entonces, ingresen a menti.com y el código que les va a pedir es 651477, de tal forma que ustedes diligencien el perfil al cual pertenecen. Y de esta manera sabremos cuál es el mayor porcentaje del perfil que nos acompaña en esta sesión. Vamos viendo cómo se comportan las barras en tiempo real. Hasta el momento llevamos 23 respuestas. Vemos un alto porcentaje de perfil de empresa privada, de tal forma que eso nos permitirá orientar mucho mejor esta charla. Tenemos entidad privada, entidad pública, academia y emprendedores. Vemos que no hay estudiantes y no hay otros perfiles. Vamos a dar un segundito más para aquellos que todavía no han terminado de diligenciar. Tenemos un total de 63 participantes y hemos diligenciado 40. Perfecto. Si os parece, vale, están hechas las presentaciones, ¿no? Veo que hay mayoría de empresas, perfecto, algo de entidades públicas, algún emprendedor, un estudiante. Bien, yo creo que con esto podemos dar por iniciado ya esta fase inicial de, como decimos, de presentación. Yo vuelvo a la presentación. Creo que se ve, ¿no? Se ve perfectamente en pantalla, ¿sí? Bien, entonces, estas son las presentaciones, ¿no? Ya os conocemos a vosotros. Y ahora quería, me vais a permitir que dé acceso
a un invitado más a esta presentación, ¿no? Yo os lo voy a presentar, ¿no? Si esto quiere funcionar. Bueno, tú ibas a comentar primero quizá, Sí. o si quieres lo comento. Rápidamente comentarles cuál va a ser la finalidad y el enfoque de esta sesión. Partimos de la experiencia que hemos tenido real, muy práctica en Colombia, a partir de un proyecto que realizamos con el gobierno de Colombia, en donde pudimos poner en práctica nuestra metodología, nuestro modelo, con alrededor de 11.000 empresas. De tal forma que lo que les queremos comentar acá son experiencias que ya hemos tenido, que ya hemos validado ampliamente y que lo hemos querido traer muy a nivel práctico, rápido y pues que esto sea un conversatorio. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a abordar los siguientes temas. Digitalizarse o transformarse digitalmente, ¿no? Entender esa diferencia, qué resultados produce la transformación digital, cómo lo haría una pyme y finalmente algunas claves para enfocarnos en un buen proceso. Vale, muchas gracias. Luis Felipe, me toca a mí esta no fácil tarea con la que sí me gustaría al final examinarme, es decir, si realmente estos 4 puntos los hemos logrado conseguir en los próximos 20-25 minutos. Entonces, como decía antes, permitidme que introduzca a una nueva persona en este webinar. Su nombre es Felix Baumgartner, ¿no? Felix es un austríaco, un deportista de élite, que se planteó en 2012 batir un récord. De hecho batió tres récords históricos, 3 récords mundiales. Él realmente es un paracaidista, ¿no? Entonces él quiso subirse lo más alto que pudiera en un globo aerostático, desde ahí lanzarse en paracaídas, alcanzar la mayor velocidad posible en caída libre y bueno, y se puso a ello. Para ello, pues bueno, fue preparándose, eso le dio mucho tiempo. El hombre contaba con tecnología, financiación, equipo, la preparación, la motivación, asesoramiento experto, ¿no? Podemos decir, si Félix fuese una empresa, lo tendría todo, ¿no? Es decir, tenía todo, la tecnología, tenía los medios, tenía los colaboradores internos, externos, la preparación, ¿no? Pero llega un momento que Félix está ahí arriba y es el momento de la verdad. Y vemos en la imagen del centro, Félix tiene que saltar, ¿no? Para él le pasa una cosa, ¿no? Es decir, el no saltar en ese momento no es una opción. No por todo lo que hemos dicho anteriormente, de toda esa gente, ¿no?, que tenía detrás y todas esas expectativas generadas, sino sencillamente por un tema muy simple y muy tontorrón, si queremos decirlo así, y es que cuanto más tiempo tarde en decidirse, menos oxígeno le queda, oxígeno que va a necesitar para la caída, ¿no? ¿Por qué os cuento, por qué traigo yo la historia de Felix Baumgartner aquí, ¿no? Es decir, de alguna manera, a mí la historia de Félix, que la he seguido, ¿no?, me recordaba de alguna manera algo que yo creo que todos los que me estáis oyendo, creo que todos, por desgracia estamos experimentando, ¿no? Y es el teletrabajo obligatorio, ¿no? Es decir, para nosotros, por una cosa que no hemos buscado, que tampoco logramos explicar, ¿qué más da? Es decir, es una cosa que ha pasado, nos encontramos teletrabajando. Nos han mandado a casa, nos hemos llevado nuestro ordenador, el que lo tenía, y ahí nos hemos encontrado solos con nuestro trabajo, con nuestros hábitos, en un lugar en el que habitualmente quizá no trabajamos, también con la tecnología, con un ordenador que además nos lo han llenado de aplicaciones nuevas con las que tenemos que actuar, ¿no? Y esto me parecía pues como muy empático, ¿no? Es decir, esa situación en la que, bueno, es decir, nadie nos ha preguntado, no hemos tenido opción, hemos tenido que saltar, ¿no? Y nos hemos tirado a la piscina, como se dice vulgarmente, ¿no? Y esto nos lleva a lo que nos está pasando y lo que está pasando a muchas empresas, ¿no? Esa no opción de tener que transformarse digitalmente, ¿no? Durante la presentación de hoy hablaremos de 2 conceptos al final que están detrás de todo esto, y es el orden y la proporción, ¿no? Esto es un poco como la cocina, ¿no? Es decir, tenemos una serie de ingredientes sueltos por ahí, pero tenemos que sacar adelante una receta, ¿no? Y una receta al final no es solo que te digan qué ingredientes tienes que tener, sino aquí la clave es en qué orden y en qué cantidad y en qué proporción los mezclo, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con eso. Y la transformación digital no es algo distinto, no es un tema de
de orden y proporción, ¿no? Pero ¿cuáles son los ingredientes? Es la pregunta que nosotros nos hicimos hace esos 2 años, ¿no? 2 años y pico, cuando iniciamos ese proyecto en el que de forma masiva teníamos que responder a esa cuestión de cómo transformar digitalmente o ayudar a transformar digitalmente pues casi 11.000 empresas, ¿no? Y había que buscar un método, ¿no? Cayó en nuestras manos, y cuento esto porque es pertinente y es parte de la historia, ¿no? de lo que queremos contar, pues un documento pues más o menos empírico, era una encuesta hecha en 150 empresas, la firmaba gente importante, la firmaba Capgemini, ¿no? Y el MIT de Boston. Bueno, es gente relevante, nosotros los veníamos siguiendo, y finalmente ellos, analizando las empresas importantes en todo el mundo, descubrieron que había, a la hora de abordar la transformación digital, estas empresas finalmente hacían bien 2 cosas, que son 2 dimensiones que son las que aparecen representadas aquí. A la izquierda, y vamos a decir en el eje vertical, una cosa que ellos llaman la capacidad digital de las empresas, ¿no? ¿Qué es eso, no? La capacidad digital es aquello que una empresa te responde cuando tú le preguntas para qué hace la transformación digital, ¿no? Y generalmente encuentras respuestas que tienen que ver con acercarse al cliente, ser más eficientes, incluso vender más, etcétera, ¿no? Es decir, cosas muy de negocio, y a veces, si uno lo va repreguntando, al final lo que encuentras o te topas aquí enseguida son con los procesos de la empresa y con las tecnologías que uno utiliza en los procesos de la empresa. Al final, lo que sí se veía es que estas empresas con estas eran buenas eligiendo las inversiones digitales que hacían, y con ello conseguían pues una mayor, vamos a decir así, productividad, ¿no? En términos de ingreso por unidad, vamos a decir, por persona o por unidad invertida, ¿no? Pero también se desvelaba que estas empresas también hacían las mejores, hacían muy bien otra cosa distinta. Y cuando digo distinta es otro tema que a priori no tiene nada que ver, y es el otro gran ingrediente que va a llevar y que va a guiar toda la presentación de hoy, ¿no? Y es lo que ellos llamaban la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo es lo que una empresa te responde cuando le preguntas el cómo hacer la transformación digital y cuáles son esas claves, y es cuando te desvela temas como esa visión estratégica, te habla de temas de tipo organizativo, te habla de temas que tienen que ver con la gobernanza, con la generación de una visión que aúna a la gente, ¿no? Y es de la unión de estas 2 cosas, estas 2 dimensiones que son independientes, cuando uno realmente puede abordar un proceso de transformación digital, o por lo menos lo hacían esa empresa. Y además lo bueno es que lograron medirlo, y aquí veis pues un poco los resultados que se obtenían, ¿no? Es decir, las empresas a la izquierda, ¿no? que tienen capacidad digital, es decir, que tenían ese ojo clínico que se suele decir para hacer las inversiones correctas en tecnología y en los procesos correctos, los que hacían ese enfoque, realmente conseguían mejoras de productividad mucho mejores de las que no tenían esa capacidad, ¿no? A la derecha vemos qué resultados, en este caso en términos de rentabilidad, de margen, vamos a decir, de negocio, tenían esas empresas, es decir, existía esa correlación de aquellas empresas que tenían esa capacidad de liderazgo, y es que efectivamente su rentabilidad, sus márgenes, eran mucho mayores que aquellas que descuidaban este tipo de, o este elemento, ¿no? esta otra capacidad, ¿no? Como digo, son 2 capacidades distintas, ¿no? Lo que si ahora superpusiéramos, ¿no? Estas 2 gráficas, aquí se nos generaría un cuadrante, que es el de arriba a la derecha, que es aquel que define a lo que ellos llamaban los maestros digitales, los digital masters, que son aquellas empresas que son capaces de alguna manera de combinar con orden y con proporción esas 2 componentes, ¿no? La capacidad digital, el para qué uso la tecnología, y esa capacidad de liderazgo digital, que es el cómo luego utilizo o oriento toda la organización hacia la tecnología. Esas 2 dimensiones son importantes, ¿no? Son esenciales. Con lo cual, esto ya, pues, acercándolo más, ¿no? a lo que era el título de la presentación, al final
un poco la tesis, ¿no? Que desde alguna manera nosotros ya a partir de entonces seguimos, ¿no? en los proyectos nuestros, es intentar combinar de forma adecuada, es decir, con orden y con proporción, dos aspectos que consideramos que son distintos y que a veces sorprendentemente se mezclan, ¿no? Y es lo que es la digitalización, lo que es la incorporación de tecnología, con lo que es el liderazgo digital, ¿no? Y ambas dos son las que para nosotros, ¿no? Y esa es la propuesta, ¿no? que nosotros hacemos o traemos hoy, es lo que nosotros llamamos la transformación digital, ¿no? Cuando uno analiza, ¿no? Por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Administraciones públicas, hoy quizá no están muy representadas, tampoco quizá era el target, ¿no? de la reunión de hoy. Por ejemplo, la propia Comisión Europea, hasta hace bien poco, su planteamiento era la digitalización de la industria europea, así lo decía, ¿no? La digitalización de la industria europea, tú analizabas eso y te hablaba de robótica colaborativa, de IoT, de Big Data, y te hablaba de tecnologías, cosas que lógicamente hay que tener en cuenta y de hecho en muchas políticas públicas, por ejemplo en España se les llama los habilitadores tecnológicos, se llama porque se considera que son los temas que realmente habilitan o muchas veces son los que ocasionan que sucedan las cosas, ¿no? Pero es ya más recientemente cuando empezamos a ver desde el mundo ya de la política, como digo, de los gobiernos, que se empieza a hablar ya de otras cosas incorporándolos y sobre todo vinculándolos a este tema. Y es temas que tienen que ver con partes más soft, ¿no? Vinculadas a lo digital, temas de liderazgo digital, ¿no? Oímos hablar de temas de competencias digitales, por ejemplo, ¿no? Que se le está dando muchísima importancia, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y es realmente cuando sabemos y aprendemos a combinar estas dos cosas, cuando logramos llevar a una empresa o avanzar en lo que son sus estadios de lo que también se suele llamar comúnmente de madurez digital, ¿no? Pero que ya veremos que en la propuesta que nosotros hacemos o la que nosotros llevamos, ¿no? Generalmente, este concepto de madurez digital no es el que tradicionalmente se suele hablar, ¿no? Un poco con esa visión de escaleras, ¿no? Que hay que ir siguiendo, pero esa visión lo comentaremos más adelante, ¿no? Bueno, aquí seguimos, como hemos dicho antes, Félix no nos deja, sigue cayendo, en este momento está a 1.342 km/h. El viaje, yo al final os invito a que veáis el vídeo, el viaje no es tan placentero como aparece en la foto, hay muchísimas turbulencias y lo que sí nosotros queríamos contar a partir de ahora es cómo nosotros enfrentamos este reto, ¿no? Esta caída libre, ¿no? Que a veces puede dar la sensación, ¿no? Que tenemos, que es la transformación digital, cómo esto se puede hacer de una manera algo más equilibrada, ¿no? Como decíamos, y sobre todo de no hacerlo así, pues qué riesgos, ¿no? Qué consecuencias pudiera tener, ¿no? Yo creo que esto nos sitúa ahora en un punto en la presentación en el que podríamos dar una definición de transformación digital. Yo realmente no soy muy amigo de las definiciones, ¿no? Nosotros leemos muchas, de empresas grandes, de empresas importantes, de estudiosos del tema. Yo, como digo, yo no voy a propiciar una, pero de todas estas definiciones a mí, las que más me llaman la atención, las que a mí más me gustan, son aquellas que hablan o citan o unen, ¿no? Tres elementos que son importantes, ¿no? Te hablan, lógicamente, hablando de transformación digital, te hablan de tecnologías, lógicamente, pero también te hablan de esos aspectos más soft, más de tipo no tan tecnológicos, vamos a decirlo así, y luego un tercer aspecto, ¿no? Es decir, no solo lo tecnológico, no solo también esta otra parte más soft, sino también la parte estratégica, ¿no? Es decir, ya adelantamos que todo esto tiene que tener una vinculación con lo que es una empresa y lo que es, digamos, la máxima proposición de una empresa, que es su máxima expresión, que es la estrategia, ¿no? Bien, entonces esto nos llevó a decir, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizamos, ¿no? Es decir, ¿cómo lo podemos aterrizar de una manera práctica, ¿no? Y entonces aquí las analogías a veces sí nos ayudan, ¿no? Enseguida nos vino a la cabeza una analogía muy utilizada por otra parte, es la del cerebro humano, ¿no? El cerebro humano, todos tenemos un cerebro humano, fisiológicamente pues probablemente sean idénticos los dos lóbulos, sin embargo desempeñan papeles muy diferentes, ¿no? Si recordáis, a la parte izquierda se asocia a la parte más racional, más de las decisiones, más fría, más calculadora,
Llevado esto al ámbito digital es lo que nosotros podríamos entender que es la tecnología en todas esas acrónimos y palabras, ¿no?, que surgen constantemente, ¿no? Blockchain, IoT, inteligencia artificial, Big Data, robótica colaborativa, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese tipo de componentes que nos llevan a la parte, vamos a decir, más hard, es lo que llamamos la digitalización, ¿no? Pero también hay que reconocer que existe en las organizaciones otra parte que asimilamos a esa parte derecha, que es la parte pues más de las emociones, la parte, si quieres, más sentimental, ¿no? Esa otra parte que es absolutamente necesaria en las personas y también en las organizaciones, que tiene que ver con temas de liderazgo, de innovación, de creatividad, de agilidad, etcétera, ¿no? Es lo que nosotros en nuestro modelo hablamos de facilitadores, es lo que en ese estudio en el que nos habíamos inspirado se hablaba más, la parte más del liderazgo digital, ¿no? Pero siendo esto interesante, siendo, pues vamos a decirlo así, un descubrimiento, ahora nos parece muy obvio, lo más interesante es el cómo hacemos para que estas dos partes realmente estén comunicadas y sobre todo estén articuladas de forma coherente y, como decíamos desde el principio, de forma con orden y con proporción, ¿no? Y es así y solo así como pensamos, ¿no?, que se debe abordar un proceso de transformación digital. Es tener en cuenta ambas dos cosas para ir haciendo una evolución ordenada y no empezar a hacer cosas, por no decirlo, ¿por qué no decirlo?, inmaduras, ¿no? Es decir, la inmadurez es cuando ves a una persona mayor hacer cosas de niño, ¿no? Es decir, aquí hay alguna descompensación, efectivamente, ¿no? Entonces, el no hacer cosas descompensadas, o por lo menos el hacerlas con una intención futura más clara, es lo que da sentido a la propuesta que hacemos nosotros aquí ahora, ¿no? Bueno, el cómo, ya bajando cada vez un poquito más a tierra, me vais a permitir que no entre absolutamente en los detalles, ¿no? Que esto nos llevaría, yo creo, no un webinar, sino varios o casi un curso, ¿no? Básicamente nosotros cuando abordamos una empresa y queremos abordar un proceso de transformación digital, lo que miramos o medimos son tres cosas, ¿no? Es decir, solemos partir generalmente de los procesos, ¿no? Los procesos es la manera en que las empresas actúan, ¿no? Actúan en base a procesos y mapas de procesos hay de muchos tipos y colores, muchos, es decir, hay desde los más clásicos a los más innovadores, ¿no? Pero sí vemos que es la parte donde, en los procesos donde las empresas operan, procesan, ¿no?, su talento, sus materias primas, su conocimiento, sus horas, generalmente actúan en procesos. Con lo cual, partimos de un tema que es reconocible por la propia empresa y que la empresa es capaz de explicarte, ¿no? Bien, el primer tema que miramos es, para no perder foco, es tu empresa en qué, es decir, cómo definirías o cuál dirías que son tus procesos críticos, tus áreas críticas, ¿no? El tema es para tener foco, sobre todo, o incidir en aquellos aspectos donde al final la transformación digital vaya a tener un mayor impacto, ¿no? Y elegir bien la criticidad de los procesos es un tema estratégico. ¿Qué quiero decir con esto, no? Es decir, una empresa determinada, por el hecho de estar en un sector determinado, se supone que tiene que hacer, y es crítico que haga muy bien determinado tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, en el sector de automoción, pues lo que es el Quality Cost Delivery, lo que es el puro proceso de producción, es algo absolutamente esencial. Si tú no haces eso, estás fuera. Uno podría entender que eso es crítico y efectivamente lo es, ¿no? Pero a veces tenemos que repreguntar y dices, vale, eso probablemente lo hagan todos. ¿Y qué más te diferencia? Es decir, ¿qué otra cosa además de esa es crítica, sin descuidar esa, ¿no? Es decir, esos son el tipo de cosas que medimos aquí, ¿no? En un segundo punto, lo que miramos o lo que medimos es el nivel de digitalización, es decir, esa parte izquierda del cerebro, es decir, en esos procesos, cómo y para qué utilizas la tecnología, lo veremos ahora de una manera muy efímera, y en un tercer punto es otra vez en esos procesos, ¿no?, que para ti son críticos, que son de mayor valor añadido, vamos a medir también cómo tienes esos elementos que decíamos que son de liderazgo o esos elementos facilitadores, ¿no? Y es por la unión o por la medición de esos tres temas cómo nosotros vamos elaborando lo que más adelante vamos a ver, ¿no? Me vais a permitir que no me pare en cada uno de estos tres aspectos, como digo, ya los he comentado por una
de una manera más rápida. Si alguien está interesado en el turno de preguntas, podríamos volver sobre alguna de estas transparencias, pero el tema, lo que sí procuramos es medir o llevar a una métrica concreta, ¿no? Cuantitativa, numérica, ¿no? Temas que a veces es difíciles de medir. El nivel de digitalización sí hemos logrado definir una métrica concreta y además está basada en aplicaciones o buenas prácticas concretas, ¿no? Lo que nos permite objetivizar muy bien la medición de la herramienta, ¿no? Quizá tiene más truco, más gracia el medir la parte más soft, ¿no? Pero también hemos logrado definir una métrica que nos permita medir o ver cuál es el nivel de estrategia, el nivel de cultura, el nivel organizativo y su orientación, sobre todo, hacia la transformación digital que tiene una empresa o incluso un área, un proceso dentro de una empresa, ¿no? Es decir, aquí aparecen temas que tienen que ver, los he citado antes, ¿no? Es decir, cómo de competentes digitales son las personas que tienes. Pero también hay elementos que no son digitales, ¿no? Es decir, organizaciones muy orientadas a la agilidad, organizaciones muy de innovación abierta que colaboran fácilmente con gente externa, son el terreno abonado para que fructifique la transformación digital, ¿no? Es decir, no son digitales en sí mismos, no tienen siquiera por qué hacerse de forma digital. Sin embargo, yo suelo definir esta parte de liderazgo como ese fertilizante, ese abono, ¿no? Ese riego, ¿no? Que tú echas en una semilla que es la digitalización, que es la tecnología, para que realmente eso fertilice y eso crezca, ¿no? Abono sin el cual muchas veces pues la tecnología no produce los efectos que nosotros queremos, ¿no? Bien, entonces vamos llegando a lo que es, yo creo, la estrella de la presentación, ¿no? Es decir, nosotros, una vez medimos esos tres aspectos, lo que hacemos es utilizar una matriz, como habíamos visto en ese estudio teórico. Nosotros hemos logrado, como ha dicho antes Luis Felipe, bajarlo a tierra, aplicarlo a 11.000 empresas, y de ahí viene nuestro aprendizaje, y somos capaces de ubicar en una matriz, en este caso en horizontal, su nivel de digitalización, es decir, la respuesta a para qué utilizas la tecnología en este proceso, y en el eje vertical, qué capacidad de liderazgo tienes, es decir, el cómo lo estás haciendo, aplicando en esa organización. Somos capaces de identificar 4 situaciones distintas, ¿no? Están los iniciados, que son aquellos que tienen bajo nivel de digitalización, tiene poca cultura también de gestión, ¿no? de organización, y en el extremo opuesto están los líderes digitales, ¿no? Esos que hemos dicho antes. Ambas dos cosas las tienen bien conectadas y las tienen en una elevada proporción, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego se nos abren los dos cuadrantes, es lo que yo suelo llamar siempre la diagonal contraria, ¿no? Que es la no obvia, ¿no? Y es la que nos abre dos situaciones que muchas veces en otros modelos, en modelos que lo que te miden es una dimensión y otra la ponderan y la suman, realmente lo que están haciendo es estos dos cuadrantes, ¿no? Que aparecen aquí, los de la diagonal opuesta, realmente no los diferencian, ¿no? Y sin embargo es distinto tener una empresa conservadora, que es aquella que tiene prácticas muy bien instauradas y tiene una cultura innovadora, pero por distintas razones no se ha lanzado la tecnología, sería este cuadrante de arriba a la izquierda, de otras que están muy digitalizadas, pero que están abajo, es decir, que esa digitalización no les ha llevado a incorporar prácticas de gestión, que son las que les van a hacer, como decía antes, ir avanzando hacia ese cuadrante mágico, ¿no? Ese cuadrante de arriba a la derecha, ¿no? Y es aquí donde nosotros nos movemos, ¿no? Lo bonito, yo decía hasta lo divertido, cuando llegamos a este punto con una empresa, es la capacidad de diálogo que se nos genera automáticamente, ¿no? Es decir, si estos son los 4 o 5 procesos principales de una empresa, el que le enseñemos esto es muy significativo, pues porque te permite tomar caminos diferentes o diferenciados en función del punto de partida, ¿no? Es decir, que esto en este caso, el tamaño del círculo, o sea, cada círculo representa un tipo de proceso de la empresa, el tamaño del círculo es la criticidad, entonces esto nos permite ya ver que un proceso crítico lo tenemos mal ubicado, ¿no? Eso ya de por sí es importante, ¿no? Pero lo que es más importante aquí es empezar a definir los itinerarios, ¿no? Es decir, bueno, y yo a partir de aquí, ¿qué decisiones tomo, ¿no? Es decir, hacia dónde me muevo y cómo me muevo y hasta dónde me quiero mover. Y esto es lo que decía que es
la parte más rica, la más interesante de este enfoque en el que nosotros estamos proporcionando, ¿no? Nada que ver con ese otro enfoque de madurez que a veces te definen en nivel 1, 2, 3, 4 y 5, o les ponen distintos nombres, pero que sí te llevan a pensar en un itinerario lineal. Y no solo lineal, sino que es que además tienes que llegar hasta el final de la escalera. Aquí esto no necesariamente es así. Yo una bola, un proceso, lo puedo mover primero horizontalmente y luego verticalmente, lo puedo hacer en diagonal, lo puedo hacer primero hacia arriba, luego hacia la derecha, ¿no? Es decir, esto da mucho juego y es precisamente en estas decisiones que se plantean en este momento donde realmente uno toma decisiones estratégicas, ¿no? Primero, ¿qué mover? 2, ¿cómo moverlo? 3, ¿hasta qué punto quiero llevar yo este proceso en mi organización, ¿no? Yo en los siguientes puntos voy a simplemente contar una serie de casos, en principio teóricos, pero que son situaciones reales que nos hemos encontrado, ¿no? Este es el primer caso, ¿no? Es decir, el primer caso es esa empresa que parte de unos niveles muy bajos, en eso lo que hemos llamado iniciado, y de repente se mueve bruscamente hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué una empresa se mueve bruscamente hacia la derecha? ¿Por qué una empresa de repente adopta una tecnología, ¿no? Puede haber muchas casuísticas, nosotros aquí recogemos 2. Una puede ser que tu cliente te obligue, ¿no? Es muy común en muchos sectores que de repente dices, aquí ponemos un tier 1, vamos a decir una empresa de primer nivel, casi un fabricante, ¿no? Es decir, una empresa potente que es tu cliente, tú eres nivel 2, nivel 3, de repente te dice, a partir de ahora en este sector vamos a usar esta herramienta. Y te dicen, los planos te los vamos a pasar por CATIA, porque este es el estándar del sector, ¿no? Y entonces de repente tienes que incorporar esa tecnología. ¿Y qué haces? La adquieres, la compras, te formas y te has digitalizado. Te has digitalizado, has hecho un movimiento brusco a la derecha y ahí te has quedado, ¿no? Es decir, pues puedes aprender a utilizar esa herramienta, pero si tú realmente no aprovechas lo que nos da la tecnología de cambio, volvemos a hacer, como hacía ese chiste, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Es decir, yo antes para leer las oportunidades que se publicaban en los boletines, hace mucho tiempo uno se compraba o recibía a diario el boletín oficial del Estado, ¿no? Donde se publican los concursos, se los miraba en papel, lo subrayaba, sacaba una fotocopia y se lo pasaba a otro que lo necesitaba, ¿no? Eso nos llegó de repente en disquetes, ¿no? En CDs. Uno leía una cosa, lo imprimía y estaba en el caso anterior. Es decir, el tema es no aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología, ¿no? Entonces, como digo, hay veces que nos lo impone un sector. Un caso muy actual de esto es el caso en el sector construcción con el BIM. El BIM es una herramienta que ya no es que sea una herramienta tecnológica, ya es una forma de trabajo, es decir, es las dos cosas, es tecnología y forma de trabajo y organización, en el que cualquier edificio, cualquier construcción, cualquier obra se va a requerir utilizando este tipo de técnicas y herramientas, ¿no? Sencillamente el que no esté en eso no va a contar con su gran cliente. Y no contar con tu gran cliente es quedarte fuera de tu sector en pocos años o yo diría meses, ¿no? Es decir, y entonces aquí sí vemos muchas empresas que de repente por temas del sector se ven arrastradas a la digitalización. La gran oportunidad es efectivamente hacer que este movimiento tenga un final más hacia arriba, ¿no? Pero también hemos visto muchos casos en los que esta digitalización no es impuesta por el sector, si por lo menos te la propone un cliente, pues bendito sea, ¿no? Pero hay veces que entran las modas, ¿no? Las modas y las prisas de nosotros tenemos que tener una página web, ¿no? Es decir, aquí hemos visto de gente que se ha dotado de tecnología, se ha ido para la derecha en esta matriz hasta pegarse contra la pared de la derecha me refiero, ¿no? Sin haber elevado un ápice, ¿no? Es decir, sin haber interiorizado esto que él me supone a mí de cambio, ¿no? Y estos son el primer tipo de casos que vemos con cierta frecuencia, ¿no? Segundo caso, ¿no? Segundo caso serían esas empresas que tienen un alto nivel o parten de un alto nivel de digitalización y que inician un camino hacia arriba. A mí, fijaos, yo aquí veo a las empresas nativas digitales, ¿no? Uno podría pensar que una empresa nativa digital está ya en el cuadrante mágico, es arriba. Sin embargo, la realidad sí nos demuestra que muchas veces estas startups tecnológicas
que toda ella es tecnológica. Y diréis, caramba, esta tendría que estar arriba. No, generalmente son empresas que adolecen de buenas prácticas de gestión, de cultura organizativa, ¿no? De medición, de seguimiento, ¿no? Este tema y no la tecnología es el que les impide crecer muchas veces, y es porque muchas veces también estallan, ¿no? Son empresas, también es cierto, de muy fuerte cultura, que es la cultura de una startup. Entre las cosas características de una cultura de startup es que el modelo de negocio lo cambias iba a decir cada semana, bueno, cada 3 días, ¿no? Y esa cultura o vales o no vales, ¿no? Pero llega un momento que cuando quieres crecer eso hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y por tanto el movimiento que vemos es más de tipo vertical, ¿no? Es desarrollar temas organizativos, ¿no? Ágiles, pero desarrollar temas organizativos, ¿no? Bien. Un tercer caso son las empresas que ya parten de vamos a decir, de un negocio más tradicional, bien gestionado, bien organizado, bien medido, y que lo que hacen es el salto a lo digital, ¿no? De repente deciden digitalizarse desde una posición, vamos a decir, de un conocimiento muy potente del negocio, de saber hacer las cosas en el mundo real, ¿no? Y es el salto al mundo digital, ¿no? Es una empresa que abre un canal digital, ¿no? Si os acordáis, Inditex, Zara, tardó mucho en poner su primera tienda en Internet. Tardó mucho. De Zara podríamos decir que fue un seguidor lento, podríamos llegar a decir, ¿no? Generalmente la posición buena es ser un seguidor rápido, ¿no? Pero hay veces que hay empresas que se lo piensan mucho, es decir, no podemos fallar, tenemos recursos, podemos aguantar, vamos a ver qué buenas prácticas y qué malas prácticas hay y dan ese paso después, ¿no? Y son este tipo de casos en que lo que tú buscas es, pues bueno, acceder a un canal digital en el que, por ejemplo, pues puedes aumentar mercado, si bien esto suponga pues convivir o no convivir un modelo de negocio interno que ya tenías. En muchos casos el mismo modelo de negocio que ya tenías, ¿no? Esto mismo también vemos que pasa en pequeñas empresas también, ¿no? De servicios profesionales, ¿no? Es decir, consultas médicas, gabinetes jurídicos, estudios de arquitectura, ¿no? Empresas bien organizadas que de repente ven en lo digital una oportunidad para moverse. Bien, cuarto caso, empresas que parten de una posición muy, muy, muy básica y de repente quizá lo que le tienes que decir es, cuidado, no empieces a incorporar tecnología, primero adquiere madurez, adquiere organización, robustez CTI antes de incorporar tecnología, ¿no? Esto nos pasa mucho en empresas, yo creo que aquí nos reconocemos a veces muchos, ¿no? Empresas en las que el trato personal es muy importante, ¿no? Ese cara a cara, persona a persona, es absolutamente relevante, ¿no? Es decir, el poner por medio un canal digital te puede restar más que sumar, ¿no? Entonces son esas empresas en las que, sin renunciar lógicamente a temas de digitalización, porque los hay, todavía tienen que ir adquiriendo ciertas competencias de cultura, ¿no? De organización, de agilidad, etcétera, ¿no? Que les permitan posteriormente explorar realmente qué es lo que les aporta el canal digital. Y hay una cosa que es evidente que te aporta, ¿no? Es decir, eso sí, hemos visto empresas que igual tienen mucha red de distribución física, decir, no, es que lo físico nos ayuda a estar cerca de clientes, pero que dice, sí, pero esto tiene una limitación también física, ¿no? De alcance, y quizá un canal digital te pueda ayudar, te pueda complementar, ¿no? Ese sería un poco el caso, ¿no? Nos vamos acercando al final, ¿no? Empresas que parten de situaciones adecuadas, buenas en ambas dimensiones, ¿no? Estas empresas que están un poco en la mitad de esta matriz, que están nivel de digitalización, capacidades de liderazgo altas y que se mueven en este caso en diagonal, ¿no? Que es vamos a decirlo así, el movimiento más rápido, más interesante, ¿no? Yo esto lo asocio, por ejemplo, a las empresas industriales, ¿no? Empresas industriales que están bien organizadas, alta cultura de gestión, mucha digitalización, sobre todo de procesos, ¿no? Y que quieren dar un salto a la servitización, ¿no? La servitización es cómo, además de vender un producto físico, podemos vender otro valor agregado vinculado en forma de servicios, muchas veces vinculado a la explotación de datos, porque somos capaces de recoger datos de cómo utiliza nuestro producto el cliente y, por tanto, les podemos dar un servicio adicional basado en datos, que supone cambiar estructuras y temas internos, ¿no? Pero bueno, que ya los iremos haciendo a medida que incorporamos
esta nueva práctica, ¿no? Este nuevo canal, ¿no? Y solo me queda uno. El que me queda es uno que no lo tenía ayer, lo incorporé ayer a última hora, pero me devuelve al punto donde he empezado, ¿no? Y es este. Yo no sé si os identificáis con este caso, ¿no? De repente todos partíamos de una situación, yo no sé si más alta o menos alta, si más a la izquierda o más a la derecha, pero de repente en España fue el 13 de marzo, yo creo que no lo tenemos para olvidar esa fecha, en otros países ha sido otra. De repente nos hemos visto con nuestros portátiles yendo a casa, yo he visto a gente que se ha llevado la CPU, el portátil, el teclado, todo, meterlo en el coche, porque de hoy para mañana no vengáis el lunes y estáis teletrabajando, ¿no? Igual éramos personas que estábamos bien organizadas, éramos personas que sí estábamos haciendo las cosas bien, teníamos nuestras herramientas, pero de repente tenemos que hacer cosas que antes hacíamos de una manera muy personal, cara a cara, y ahora las tenemos que hacer de forma diferente, con nuevas herramientas. Nos han puesto una herramienta por medio, ¿no? Muchos hemos sentido esta curva, ¿no? Es decir, esa pérdida de productividad, estar despistado. Esto es como cuando te cambian la versión del Office, ¿no? De repente y no te avisan y te vuelves tonto de la noche a la mañana, ¿no? Y tienes que hacer esta escalada hacia arriba, ¿no? Que es de lo que se trata, de esta escalada hacia arriba para aprovechar realmente la oportunidad que trae el teletrabajo, ¿no? Bueno, yo con esto acabo, es decir, ya buscar simplemente las claves que yo veo que son importantes para que esto salga bien. Empezamos de abajo arriba, fijaos, creo que el primer punto es que una transformación digital se lidera, y se lidera desde arriba. Las transformaciones se lideran, las revoluciones se hacen desde abajo, pero aquí estamos hablando de una transformación, ¿no? En segundo lugar, cuando abordamos estos proyectos tenemos que definir o dirigirlo a resultados concretos, ¿no? Resultados concretos del tipo que sea, y mídelos como tú consideres que tienes que medir, pero pon un objetivo. En tercer lugar, esto requiere de tecnólogos y de gente de negocio, y eso lo vemos constantemente, ¿no? Es decir, los equipos tienen que ser mixtos. En cuarto lugar, hay que vincular a las personas en el proceso, es decir, la gente, es decir, esto no es algo que hacen unos pocos y ahora lo lanzan al resto. AUPA, tenéis que ahora trabajar de esta manera, es decir, en estos procesos es bueno que el usuario esté involucrado, y que sean las propias personas las que vayan probando, haciendo este proceso. De la misma manera que involucramos en estos procesos a gente interna, a mí me parece absolutamente imprescindible que aparezca el cliente en estos proyectos, es decir, el cliente, y si la necesidad nace del cliente, mejor, y si es externo, mejor, pero si no buscar una figura de cliente, aunque sea interno, ¿no? Ese que te diga qué es lo que quiero, qué es lo que a mí realmente me da valor. En sexto lugar, medir los resultados, es decir, si hemos dicho que esto está orientado a resultados, la manera de ganar credibilidad es conseguir resultados, es medirlo, y si hace falta, busca una meta más baja para poder conseguir estos resultados, porque a veces el objetivo final es no solo conseguir el éxito al final, sino el propio proceso es un proceso de aprendizaje y mejora, ¿no? Yo con esto acabo mi exposición, quizá me he extendido algo más de los 30 minutos que había dicho, 25, pero paso la palabra a Luis Felipe. Sí, en ese sentido los queremos invitar nuevamente a que tomen sus celulares y hagamos el siguiente sondeo. Entonces, para ello vamos a pedirles que ingresen nuevamente a menti.com y diligencien este código 731646 y a partir de allí nos indiquen aquellos 3 aspectos que consideren claves en este proceso de transformación digital. Entonces recuerden que el código es 731646. Van a encontrar una pestaña similar a esta en la que van a diligenciar allí el código desde sus celulares ingresando a menti.com. Vamos a ver cómo se comportan las diferentes opiniones. Va liderando los aspectos referentes al liderazgo de la dirección.
Con esto podemos ir viendo cuál ha sido la percepción de aquellos aspectos que ustedes como asistentes consideran claves en este proceso de transformación digital. Vamos a ver al final cuál es ese promedio que nos permitirá identificar esos aspectos claves. Van 32, 34 personas que han diligenciado de un total de 80. Entonces vamos a dar otros momentos. Podemos ver que en una segunda prioridad se encuentra involucrar desde el principio a las personas. Recordemos, muy importante cuando estos procesos no son una imposición de herramientas y de tecnologías, sin involucrar a las personas en este proceso. Vemos en tercera medida la alineación entre equipos de negocio y tecnología, y en una cuarta prioridad, bueno, que ya se está equilibrando, serían ciclos de aprendizaje y mejora. Luis Felipe, parece que la gente pregunta que solo se puede elegir una cosa, la herramienta solo da opción a una, ¿no? Por lo que veo. Es lo que está comentando, pero bueno. Bien, bueno, la vida es elección, en este caso, pues habéis solo podido elegir una, ¿no? Pero bueno, yo si tengo que hacer una lectura de esto, pues hombre, claramente lo de el liderazgo desde arriba sí efectivamente es un tema que es importante, ¿no? Es decir, ¿cuántos proyectos de transformación digital yo diría que se han hecho muy de abajo arriba, ¿no? Es decir, yo lo he visto muchas veces, ¿eh? Es decir, es el informático que le convence a alguien que tiene una necesidad, o al revés, alguien que tiene una necesidad que se acerca al informático de una empresa, le convence para que le haga algo que, bueno, pues empieza a funcionar bien, que lo van afinando y lo van extendiendo sin querer por la organización, ¿no? Es un poco guerra de guerrillas, ¿no? Pero se consiguen resultados, ¿eh? La digitalización, no olvidemos, al final produce resultados, lo hemos visto al principio, ¿no? Sin embargo, la transformación hay que hacerla desde arriba, ¿no? Eso yo creo que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? En cuanto a lo de las personas, también es otra cosa interesante, ¿no? No lo hace un equipo de desarrollo, lo hace un equipo conjunto, tecnólogo de negocio, también lo indicabais en tercer lugar, pero sobre todo a esto se aprende haciendo, ¿no? La transformación digital se presta mucho a aplicaciones de estas de ágiles de prueba-error, y vamos afinando, y vamos añadiendo funcionalidades, ¿no? Es decir, a partir de productos mínimos viables, ¿no? De productos básicos, correcto, sí. Correcto. Con esto ya podemos ir finalizando esta encuesta digital y podemos dar continuidad a las diapositivas. Entonces voy a dejar de compartir acá para pasar nuevamente a retomar las diapositivas. Vale, perfecto. Listo. Bien, vale, con lo cual nos habíamos quedado aquí. Bien, yo creo que nos queda solo una cosa, ¿no? Yo no sé si recordáis una cosa que nos quede todavía pendientes antes de las preguntas. Y nos quedaba una cosa pendiente que es precisamente esta, ¿no? Es decir, ¿qué fue de Felix Baumgartner, ¿no? Es decir, le hemos visto cayendo a Mach 1,6, creo que es decir, mucho más, a una velocidad superior a la del sonido. Bueno, la historia la veis en ese link que aparece ahí abajo. Felix Baumgartner llega al final y bate un triple récord mundial, ¿no? Es decir, el de la persona que más alto ha subido en globo aerostático, la persona que ha saltado o ha abierto un paracaídas a más altura, la persona que en caída libre ha llegado a mayor velocidad, ¿no? Como hemos dicho al principio, una persona que contaba con todo, ¿no? Con la tecnología, los medios, los sponsors, la preparación, tenía todo. Y eso es una clave del éxito, ¿no? Claro, nosotros no somos Felix Baumgartner, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y yo quería que sea esta quizá la última lección, ¿no? La del final es, yo creo que en la buena dosis en la que mezclemos todas esas cosas, algunas de las cuales nos puede faltar, está la gracia
para poder cumplir una misión como esta con éxito, que es la transformación digital. Yo creo que con esto, Luis Felipe, pasaríamos al turno de preguntas que podéis hacer desde el chat, ¿no? Y que Felipe irá leyéndole. Sí, efectivamente aquí ya tenemos una primera pregunta y es, Bien. ¿los procesos se pueden provocar desde abajo? Nos pregunta Carles. Bueno, lo he comentado un poquito antes. Yo he visto, vamos a ver, iba a decir sí y no. Es decir, es una manera muy, muy natural y muy humana de empezar las cosas. Además, eso, si os fijáis, iba a trasladarlo al caso del COVID. Fijaos que he tenido la virtud de en esta presentación apenas citar el COVID, era un reto mío, ¿no? Pero fijaos, hay cosas descentralizadas que en esto del COVID, por lo menos en España, han funcionado mejor que las centralizadas, ¿no? Sí es cierto que muchas veces y de forma natural las cosas surgen de forma espontánea. Eso no es malo matarlo, no es malo. Y además yo soy de los que cree que a partir de muchos fuegos se puede ya construir, es una buena base para construir un tema ya de transformación digital real. Pero creo que todos, incluso la gente que trabaja en guerrillas, ¿no? que pega esos fuegos por ahí, ¿no? Que a veces se siente poco apoyada, al final son los primeros grupos que apoyan una iniciativa que luego, que en un momento dado se lidera desde arriba. Con lo cual, yo creo, sigo pensando lo que es un tema que se lidera, pero, hombre, si te da por ser pirómano y no quemar mucho bosque, yo no desanimo a la gente a que en este espíritu ágil, ¿no? De prueba y error, y de una manera también un poco organizada, eso se inicia así, ¿no? Ok, nos preguntan también, Antonio, ¿cómo una empresa puede abordar este proceso si lo hiciera de manera sola? Sola, habría que definir qué es solo, es decir, una de las lecciones que hemos aprendido y que sobre todo se mira, y nosotros la miramos mucho en esa parte de liderazgo, es no hacer las cosas solo, ¿no? Es decir, uno solo llega hasta donde llega, ¿no? Es decir, acordaos, esa frase no sé, a veces se le atribuye a Al Gore, ¿no? Es decir, pues no sé si es de él realmente, ¿no? Si quieres ir rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete acompañado, ¿no? Es decir, aquí a veces la transformación digital tiene tantos flancos tan complejos, la propia tecnología a veces y muchísimas veces no la domina la empresa. Tienes que recurrir a gente de fuera, es decir, pero también es cierto que la tecnología la puedes comprar. Hay una cosa en la que quizá te vas a encontrar más solo, que es la que no se compra con dinero y es trabajar en esa parte derecha que es la cultura. Eso sí es un trabajo de fondo, más a largo plazo, no se compra y hay, pues bueno, hay veces que puedes sentir esa soledad, pero sin embargo también existe apoyo externo, ¿no? Es decir, en esa parte, es decir, hay mucho conocimiento fuera. Yo animaría a la gente, es decir, no tengo recursos, pero mira mucho fuera, hay gente que comparte mucho y de la que se puede aprovechar, ¿no? Pero efectivamente creo que esto se hace muy en networking, muy, muy apoyado espalda con espalda. Correcto. Aquí Beatriz Casado nos pregunta, ¿cómo valoráis el enfoque sectorial y de cadena de valor? Aunque se haya comentado ya, en algunos casos el no abordarlo no es una opción. Bien, vamos a ver. Nosotros en la evolución de ese proyecto sí vimos enseguida que abordarlo de forma sectorial tiene todo el sentido del mundo. A nada que conozcas un poco las tecnologías te darás cuenta de una cosa, y es que pese a lo que se suele decir, las tecnologías son algo transversal. Bueno, yo soy de los que piensa que las tecnologías son tremendamente sectoriales. Tú cuando aterrizas en un sector, enseguida descubres que hay tecnologías que son específicas de ese sector. Y si tú estás en el sector de la construcción y no manejas el BIM, pues no puedes hablar de generalidades, lo demás suenan a generalidades, ¿no? En un enfoque como el que hemos comentado de Colombia, que era en poco tiempo, porque fue prácticamente año y medio, ¿no? Llegar a todo eso, optamos por un enfoque más generalista, ¿no? Pero si se quiere profundizar, el enfoque sectorial es más que pertinente. Sobre todo porque ahí vas a encontrar, fíjate, gente que tiene problemas ya muy similares, vas a encontrar probablemente un gremio, una asociación específica que te va a dar entrada, que va a hablar su lenguaje y te va a facilitar mucho la vida de cara a la involucración de empresas. Y sobre todo,
pues por lo que digo, es decir, las tecnologías que se hablan en un sector no son las que se hablan en otro, y es muy bueno en un momento dado hablar ese mismo idioma, ¿no? Y como digo, las tecnologías tienen esa componente muy, muy, muy fuerte. Nos pregunta Fernando Alemán de la Universidad Militar, ¿qué problemas han encontrado en las empresas públicas frente a las privadas en la transformación digital? Bueno, la administración pública, vamos a ver, es una organización muy grande, muy compleja, muy compartimentada, y lógicamente con un toque político, ¿no? Es decir, yo creo que es una organización muy, muy singular, ¿eh? Es una organización, para empezar, muy grande, es equivalente a una gran empresa, pero tiene todas esas peculiaridades, está muy compartimentada, ¿no? Es decir, los retos principalmente, bueno, y sin embargo hay que decir que la administración pública es de los sectores que llevan digitalizándose desde hace más tiempo y que tiene un historial muy grande y un historial que muchas veces es de éxito. Y además cuenta con otra ventaja que quizá a veces no la tienes en la empresa privada, y es que lo que una administración pública digitaliza, si desarrolla una aplicación, pues puede compartirla, es decir, fácilmente, es decir, en principio no compiten entre sí, ¿no? Es decir, la utilización de código abierto facilita lo que uno ha aprendido, eso se pueda divulgar de forma más rápida, ¿no? Pero yo diría que además del elevado presupuesto que requiere digitalizar una administración, muchas veces lo que cuesta más es, en una organización de ese tipo, es romper silos e ir buscando temas que sean transversales y comunes a todos los departamentos, a todas las áreas sectoriales que tiene una administración. Yo he trabajado mucho en temas de digitalización para la administración pública y realmente son proyectos grandes y son muy complejos, muy complejos. Y siempre topas con las competencias de tal departamento que quiere hacer algo específico. El ir sistematizando, el ir estandarizando cosas comunes para todos, hoy por hoy es el gran reto que tiene, y es la gran oportunidad que tiene, ¿no? Pues la administración pública para poder seguir avanzando en este tema, porque como digo, creo que las cosas que se vienen haciendo, yo las que he podido ver en España y también en otros países, están muy, muy bien orientadas, porque tiene esa apertura de mente para aprender y incorporar cosas y buenas prácticas que se han desarrollado en otras administraciones. Okay, unas dos últimas preguntas ya para finalizar. Nos pregunta Eric Yáñez, ¿qué nos recomiendas hacer con empresas que son muy manuales, instalaciones, reparaciones, etcétera, en el tema de involucrar a sus colaboradores? Bueno, vamos a ver, en instalaciones muy manuales, has citado, no sé, un electricista, un carpintero, es decir, hay cantidad de aplicaciones que son de utilidad, es decir, nosotros en su día diseñamos un programa muy, muy interesante, es decir, que llamamos de microaplicaciones precisamente para este tipo de profesiones, ¿no? Es decir, un carpintero, por ejemplo, pues, existen aplicaciones que lo bueno es que con un smartphone, esa es la buena noticia, ¿no? Con un smartphone y aplicaciones y apps que son gratuitas, un carpintero puede sacar una foto a un cristal roto y automáticamente te calcula ya las dimensiones y todo, ¿no? O en una sala automáticamente te saca las dimensiones de una sala, ¿no? Es decir, yo he visto pues, aplicaciones que de factura o de factura incluso electrónica, pues para pequeños gremios de ese tipo, ¿no? Es decir, hay un campo enorme, ¿no? Sin recurrir, y lo voy a decir así de claro, sin recurrir siquiera a consultores, ¿no? Que te brindan aplicaciones que son gratuitas, que son apps que mejoran sustancialmente la vida por temas de eficiencia, ¿no? Y de calidad a pequeños comercios, a pequeñas profesiones incluso artesanales, ¿no? ¿Qué más artesanal que una panadería, ¿no? O una pastelería, ¿no? Y ahí vemos cosas espectaculares que hacen, por ejemplo, de venta o presentación por internet, ¿no? Muchas de esas ahora mismo son estos canales los que están salvando a mucho comercio, ¿no? Que no puede abrir. ¿Una peluquería te parece un trabajo manual? Bueno, pues una peluquería, el poder reservar hora, esa cosa, ¿no? Es decir, reservar hora desde el celular es un gran avance.
no es un gran desarrollo, lo tienes gratis por internet. Gestionar el inventario de una peluquería, de los distintos tintes o, no sé, o champús y demás, yo eso lo he visto llevar con aplicaciones muy sencillas, ¿no? Te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida. Con esta pregunta ya cerraríamos y es, la realiza la MIAE. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, el COVID-19, ¿hasta qué punto las empresas están preparadas para acelerar más el proceso de digitalización? ¿Hasta qué punto están preparadas? Sí, y para acelerar este proceso de Sí, digitalización. Más más todavía, bueno, yo te diría, estamos en un proceso de aceleración, ¿eh? Yo creo que todos somos conscientes que vamos a ver, yo suelo decir que el problema que tenemos actualmente no es que la velocidad sea rápida, ¿no? Es decir, el cuerpo humano aguanta velocidades altas, ¿no? Mientras sean constantes. Lo que llevamos mal es la aceleración, es decir, que la velocidad cada vez sea más rápida, porque no tenemos esa capacidad de llegar a cosas que es que cada vez salen más, ¿no? Es decir, yo creo que ahí, sinceramente, es decir, creo que el cuerpo humano o una organización no está preparada para la aceleración. Pasar de 0 a 100 en 7 segundos es emocionante, pero es emocionante 7 segundos. Yo no podría pasar esa aceleración durante 3 minutos, ¿no? Es mareante, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones no es tanto acelerar, en algún momento sí tendrás que acelerar para ponerte hasta cierto nivel, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que hacer una persona de empresa, ¿no? Una persona que es responsable de una empresa, ¿no? Es tener esa capacidad de juicio, y para eso hay asesoramiento, de decir, bueno, ¿y de todo esto a mí qué me aplica? Entonces yo el proceso que antes he explicado es un poco ese proceso que nosotros seguimos con empresas que muchas veces lo que se encuentran no es acelerada, sino en pánico, ¿no? Entonces, como el COVID, ¿no? Bueno, he dicho que no lo iba a citar, pero es decir, estás en pánico, es decir, esa ayuda externa de decir, mira, vamos a ver ahora mismo qué negocio estás, en qué negocio estás, qué es lo que quieres hacer, y vamos a ver de todo este revoltijo, ¿no? de siglas y de tecnologías, realmente a ti qué es lo que te afecta, ¿no? Y yo creo que esa es la labor número uno de un directivo de una empresa, ¿no? Es de todo lo que tiene alrededor, y no solo de tecnológico, puede ser normativo, puede ser de cualquier otra cosa, ¿no? Es, vamos a ver, vamos a evaluar esto realmente a mí, ¿qué me impacta? ¿Cómo me impacta? Vamos a hacer descartes y vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, ¿eh? Tenemos las horas que tenemos los recursos que tenemos, pero yo creo que una manera de acelerar es contar con ese apoyo y sobre todo, lo que decíamos antes, hay muchísimo aprendizaje por ahí que es fácil de incorporar, y nos permite, vamos a decirlo así, perder ese miedo inicial y después ponernos a tono, ¿no? Ponernos en el nivel que creemos, pensamos que tenemos que estar, ¿no? Estas gráficas con esos itinerarios que hemos pintado antes, ¿no? Que hemos descrito antes, precisamente van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi siguiente paso? Aunque vea yo cuál es el objetivo final, pero ¿cuál es mi siguiente paso? Aquel que soy capaz de dar o decisión que soy capaz de tomar con la certidumbre que tengo ahora. Porque con incertidumbre es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Ok, Antonio, siendo las 10:05, bien, damos por sí, finalizado esta sesión. No tenemos más preguntas. bien. Bueno, yo en nombre de Luis Felipe, de todo IDOM, pues agradeceros a todos el haber atendido, las preguntas muy interesantes. Yo creo que siempre es la parte más interesante de estas presentaciones. Os dejamos ahí el correo electrónico por si tenéis esa pregunta que no os ha dado tiempo a escribir o que se os ha quedado atascada o que os surge más adelante, y con gusto la responderemos. ¿De acuerdo? Con lo cual nos emplazamos hasta el siguiente webinar, que es la próxima semana, y que tiene que ver con otros temas que no son digitales, sino más estratégicos. Correcto. Muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos. Vale. Buen día, Vale. buena tarde, buenas noches.